Hola, buenas noches a todos. Agradecemos la presencia de los oyentes acá presentes hasta este momento en nuestro espacio. Tendremos un programa distinto a lo habitual, aunque sí vale recordar que con anterioridad tuvimos la presencia del constituyente Martín Arrau, en el sentido que desde nuestra vereda, como ciudadanos comunes y corrientes, nace... Espera, alguien está metiendo bullita. Eh, nace... me desenchufé con el asunto. Ah, que tuvimos a Martín, está diciendo, en el sentido que nuestra debería como ciudadanos comunes y corrientes nace y tratamos de hacer al menos un aporte y documentar más aún a nuestros oyentes de lo que sucede en la actualidad y diario vivir en nuestro país, sobre todo aquello que ocurre en este caso en la Araucanía, que la prensa escrita, televisiva, etcétera, no quiere informar debidamente para conocimiento público de hechos que causan preocupación e intranquilidad de nuestra ciudadanía y más aún en la región de la Araucanía y el terrorismo que se vive en ella en este caso. Antes de continuar, dejar claramente establecido que participarán en las preguntas Kurt, Sergio y quien les habla. Más que nada por disponibilidad de tiempo de nuestra invitada, tenemos solo una hora para este efecto, porque ella también necesita descansar, obviamente, entendiendo la hora que es y siendo mañana un día hábil. No vamos a poder otorgar micrófonos con libertad, pero si alguien quiere preguntar algo, me pueden enviar un DM como mensaje para ver si alcanzamos a preguntarle a nuestra invitada en el día de hoy. También informarles que este espacio está siendo grabado para requerimiento de alguna persona en particular posterior a este evento. Aclarado este hecho, como norma de espacio, quiero darle la bienvenida a la diputada por la región de la Araucanía, la señora Gloria Naibellán, perteneciente al Distrito 22. Buenas noches y bienvenida, Gloria. Hola, Carloncho. Un gusto estar con ustedes hoy día en la noche y dispuesta a responder todas las preguntas que necesiten hacerme. Así que denle nomás. Muchas gracias, Gloria, te pasaste. Gracias por tu buena voluntad y disposición. Y también agradecer a algunos amigos que lograron esto, como el caso de la Araucanía, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Quisiera, para conocimiento de todos los oyentes acá presentes, nos contar un poco de tu vida, obviamente una pincelada en general, y mostrarnos quizás tu camino en la política, etcétera, que si bien es cierto, algunos la sabemos, hay otros que desconocen esa situación. Gloria. Bueno, la verdad yo, a ver, ¿qué les puedo contar? Soy mamá de 6 hijos, abuela de 2 nietas. Partí este camino hace 1000 años como presidenta de una junta de vecinos, como fundadora y voluntaria honoraria de una compañía de bomberos. Después me fui a vivir al sur, porque eso era todo en Santiago. Me fui a vivir al sur a fines del 2007 y el 2008, a fines del 2008 me fui a vivir al campo con mis papás y con parte de mis hijos, porque había una parte que estudiaban en Santiago. Bueno, el cuento es que de ahí ya me fui quedando en Traillén, que me encanta, es un pueblo chico, eh, todo el mundo se conoce. Ustedes saben lo que es pueblo chico, pues es infierno grande por un lado, pero por otro lado uno tiene todas las redes y la verdad que es otra vida, una vida súper tranquila. Pero como la que nació, ¿cómo se dice? El que nace chicharra muere cantando. Me metí al gremio de los agricultores y bueno, al final terminé siendo la vocera de los agricultores de Victoria Mayeco y estuve ahí más de 10 años. Organizamos todo tipo de cosas, protestas, tomas de carretera, todas esas cosas que uno hace, pues, ¿no? Y bueno, y de Ya. a poco llegué a donde estoy hoy día como diputada, representando a mi Mayeco, a mi Araucanía, a esta zona de Chile donde tenemos terrorismo, donde hay amenaza, donde no es fácil la vida diaria, pero dispuesta a hacer todo lo que sea necesario por sacar adelante a mi gente y a mi zona y defender a mi país, por supuesto. Es así como bien resumido. Gracias, Gloria. Voy a dejar a Kurt que parta con esta conversación, digámoslo, porque no es entrevista, aquí no somos periodistas ni nada para el estilo,
sino que tratamos de compartir conocimiento, ideas, o que el resto de las personas sepan lo que está ocurriendo en la realidad. Adelante, Kurt, dale. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, Kurt, bien, bien. Oye, primero, bueno, vamos a tratar tratar de hacer tres preguntitas. La primera tiene que ver con la noticia que salió ayer o anteayer sobre esta votación donde se le pide amablemente por el 53% de los diputados que se declaren grupos terroristas a cuatro de los 7, 9, ya nadie sabe cuánto hay, de los que hay en la Araucanía. Es curioso que 53% votó a favor de eso y 38% votó en contra y 9% se abstuvo. Me imagino que los 24 que no votaron estaban pareados, así que supongo que esos son los porcentajes. ¿Qué implicancias tiene esto realmente? Porque aparte de ser un buen saludo, recuerdo un poco cuando el Congreso declaró fuera de la Constitución al presidente Allende, como que recuerda algo similar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto reales y qué es lo que hay que hacer para que esto sea efectivo? Dicho sea de paso, aproximadamente tomó 35 muertes para que los diputados de este país declararan esto como movimientos terroristas, lo cual siempre me recuerda a la vieja frase que acostumbrarse a una cama de paja toma toda una vida, pero acostumbrarse a una cama de seda toma solo un día. ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, tienes todas las razones, ese dicho no lo conocía y la verdad que me parece bastante sabio. Fíjate que hay una diferencia con lo que pasó con Allende, porque Allende, el Pleno lo declaró fuera de la Constitución a un presidente y eso tenía una relevancia tremendamente grande, porque claramente que un poder del Estado declare a otro fuera de la Constitución significa en la práctica que ese gobierno no podía seguir gobernando. Pero con el despelote que había en esos años, duró unos pocos días más y finalmente cayó, como todos sabemos. El tema es que un proyecto de resolución en la práctica no es un proyecto de ley, no es algo que nosotros decidamos y por lo tanto no es algo que se haga y que se promulgue. Es una, en este caso, una petición, pero una petición bastante firme al presidente para que haga algo. En este caso, para que determine que estos grupos, la CAM y toda su ORT, sean declaradas organizaciones terroristas y además que gestione esto a nivel mundial con Estados Unidos y con la Unión Europea, lo cual de hacerse implica que esta gente pueden ser congelados sus fondos, por ejemplo, esta gente no puede salir del país porque claramente pueden ser detenidos, hay órdenes internacionales, son considerados terroristas como tantos que hemos visto, como los que votaron las Torres Gemelas o lo que sea. El punto es que esto no puede quedar solo en un proyecto de resolución y por lo tanto, esta señal tiene que ser, a mi modo de ver, perseguida. Es decir, debemos presionar para que efectivamente el gobierno lo haga y el presidente lo haga, porque él puede hacerse el loco perfectamente y decir, ah, ya, chao, me dijeron esto, pero yo lo hago si es que quiero y si no quiero, no. Es como, por ejemplo, un proyecto de resolución que presenté yo y que también se ganó en la Cámara, que se refiere a eximir del pago de contribuciones a todas las personas que tengan sus propiedades tomadas o que no puedan trabajarlas o entrar a ellas. Esto no es solamente en el sur de Chile, en todo Chile hay propiedades con toma. Recordemos hace un par de años atrás, cuando mataron a este señor Correa acá en Concón, un sicario, y eso partió por una toma de un terreno que él tenía, si no me equivoco, en Quilpué. Entonces, esto es algo que al ser amplio en todo Chile, por eso logró ser aprobado. Si hubiera sido solo referido a la Araucanía, claramente no hubiera pasado. Pero en este es lo mismo, ¿te fijas? Es un proyecto de resolución, es una indicación al presidente para que legisle o tome una acción. Pero uno no puede quedarse solamente en la petición.
uno tiene que perseguir la petición, uno tiene que hacer prensa con la petición, uno tiene que de alguna manera obligar a que se tome una decisión. Y esto implica una presión pública y también una presión interna a través de los ministros, a través de reuniones con ellos, en que uno le diga, oye, esta decisión se tomó y ustedes tienen el deber de hacerlo. ¿Te fijas o no? Es como Sí. una presión, básicamente. Es una presión política. Oye, yo siempre me imaginaba este estado de emergencia acotado y lo encuentro súper entretenido. O sea, yo me imagino ahí en La Moneda juntándose los niños, los bros, como les digo yo, o los ñoñoínos, y se juntaron, ¿no? Y nos están presionando para colocar un estado de emergencia, pero no podemos. Y si le ponemos estado de emergencia en la medida de lo posible, ya, excelente. Vieron ahí, se fueron a googlear y cacharon que la página estaba tomada por la familia Elgo, así que inventaron esta cosa de estado de emergencia acotado, que no existe en la ley. Entonces, yo realmente no entiendo, como que se inventan cosas y no se hace. Eso es un tema que me gustaría que te pronunciaras al respecto. Y lo otro es sobre los intereses económicos que hay detrás del tráfico de madera. Yo diría fundamentalmente el tráfico de madera, porque de la droga sale todo para afuera, qué sé yo, o gran parte sale para afuera. Pero por la madera me llama la atención, ¿ya? Porque alguien tiene que estar vendiendo la madera a nosotros mismos. Yo vivo más en el centro y más en el norte, entonces nosotros mismos estamos comprando la madera que viene de esos robos, no creo que la estén exportando a Argentina. Entonces, ¿cuáles son los intereses económicos que hay aquí reales que están usufructuando de este robo y que de alguna manera financian a estos grupos para poder hacer con nombre y apellido? No sé si hay nombre y apellido realmente. Mira, vamos por orden. Tú me preguntabas primero de qué fue la primera pregunta, recuérdamela. Porque Del estado de emergencia acotado, Ah, que ya. es Es una que, cosa pero buenísima. es que todo esto partió de la siguiente manera. Se pedía un estado de emergencia porque claramente, mientras tuvimos estado de emergencia el año pasado y hasta que empezó este gobierno, bajaron muchísimo los atentados. No quiere decir que no hubieran habido atentados, hubieron atentados, pero claramente bajaron respecto de lo que venía. Bueno, y este señor no quería poner estado de emergencia. Yo creo que ahí hay una pugna bastante grande entre los partidos que apoyan a este gobierno, y especialmente el partido más potente en lo que es dar órdenes, digamos, que es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista se negaba como gato de espalda a este cuento y dijo que por ningún motivo. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno, sin saber qué hacer, porque veían que esta cosa se venía pésimo, piensa tú que había sido el atentado a este pobre camionero que iba pasando por la carretera y que todavía está hospitalizado, gracias a Dios fuera de riesgo vital, pero vaya a saber uno con qué consecuencias va a quedar. Bueno, el tema es que tenían que hacer algo. Entonces se acordaron de que en alguna parte de una comisión mixta que hay entre senadores y diputados, para que todos ustedes entiendan, había un proyecto de ley que llevaba por lo menos 2 años durmiendo y que es un proyecto de ley que dos senadores presentaron, la Carmen Gloria Aravena, que es senadora por la Araucanía, y el senador Piujo. Bueno, ellos habían presentado un proyecto de protección a infraestructura crítica. Entonces dijeron, aquí está la papa, po. Rescatemos esta fue la primera intención que tuvieron, ¿eh? Rescatemos este proyecto que está durmiendo, pidieron que se repusiera en la comisión, y que se estudiara bajo ese proyecto la posibilidad de nombrar un estado de excepción acotado, que como bien dices tú, es un invento, porque el estado de excepción está claramente definido y no es ni lo que tenemos hoy día, ni lo que ellos pretendían como estado de excepción acotado. Bueno, pero era una manera de zafar. Entonces Jackson, como ministro de la SECPRES, llegó con esta idea brillante, la propuso, se volvió a armar la comisión con los senadores y los diputados que estaban originalmente, los reemplazos de los que habían salido porque ya no seguían siendo senadores o diputados, y se empezó a ver este tema. Y resulta que entre medio, acuérdense ustedes que habíamos tenido este paro de los trabajadores forestales, donde se habían acoplado camioneros, y por lo tanto, no sé si ustedes se acuerdan que estaba la Tendalá.
porque habían sectores donde realmente casi no se podía pasar, sobre todo en Duqueco, en Los Ángeles, ponte tú, eran unos tacos kilométricos y claramente ya estaba faltando combustible y las cosas estaban demorándose en llegar, etcétera. Entonces llegaron a un acuerdo ellos con los trabajadores forestales de ofrecer este estado de excepción acotado y con eso, de alguna manera, dejaron tranquilo a los trabajadores forestales y a los camioneros, lograron que depusieran su paro, su movilización, y se comprometieron a que ellos iban a tener las firmas para aprobar este proyecto de estado de excepción acotado. Pero cuando el señor Jackson llegó de vuelta al Congreso, le dijeron, no, Nespo, el Partido Comunista le dijo, bajo ningún punto de vista, nosotros no aceptamos esta cuestión. Y empezó esta verdadera batahola interna entre ellos, que nosotros estábamos de observadores en este cuento, a esta altura, y bueno, que sí y que no, y que estado de excepción sí, que estado de excepción no, y finalmente no les quedó otra alternativa que decretar el estado de excepción que tenemos hoy día, por decreto. Es decir, eso al principio, cuando el presidente decreta un estado de excepción, él lo puede decretar sin consulta ni a la Cámara ni al Senado. Y lo puede prorrogar solo por 15 días. Y después lo puede prorrogar por 15 días más, nuevamente sin consulta. Pero si después de esta segunda vez quiere prorrogarlo, ya necesita la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado. Ahora estamos todavía en el primero y acaban de renovarlo por segunda vez, de manera exclusiva desde el Poder Ejecutivo. Pero el estado de excepción que en la práctica están aplicando tampoco es completo como debiera de ser. Acá no es que haya un gran contingente de militares en la zona de la Araucanía, ni un gran contingente de marinos en la zona de Biobío. Es un grupo pequeño, en lugares súper acotados, y de alguna manera ellos se escudan, el gobierno, en que Carabineros y el Estado Mayor les han dicho de que con esto está bien, hay puntos de control que son suficientes y que con eso todo debiera andar bien. Pero en la práctica, recordemos que tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros son obedientes y no deliberantes. Por lo tanto, ellos hicieron a la pata lo que el gobierno puso al principio del decreto, como quien dice, en la explicación de lo que estaban pidiendo, que era efectivamente procurar que hubiera tránsito fluido por las rutas principales y que ahí no hubiera ni atentados ni tampoco ningún tipo de manifestación que detuviera el tránsito. Por lo tanto, entre otras cosas, le salió como boomerang a los transportistas forestales, porque claramente hoy día no pueden salir a hacer una manifestación como la que hicieron. Pero en la práctica este estado de excepción está sirviendo hasta por ahí, porque según las cifras del gobierno, ha bajado los atentados en este primer estado de excepción de este gobierno, pero la verdad, yo que vivo allá y que me avisan cada vez que hay un atentado, les puedo decir que, no sé, en vez de haber uno diario, hay uno día por medio. O sea, no es como la guerra mundial esta cuestión. Y finalmente esta cosa va a tener que en algún minuto llegar al Congreso a buscar la aprobación del Congreso y la aprobación del Senado para volver a prorrogarse, porque yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro que sin estado de excepción, el que sea, haya que atenderla directamente. O sea, no hay ni una posibilidad de que esto funcione sin estado de excepción. Piensen ustedes que al señor Catril lo asesinaron en estado de excepción. Ahora, el subsecretario dijo, no, es que es una ruta forestal, que no sé qué más. Mentira. Es una ruta que une no solamente dos comunas, une dos regiones. Claro, no es una ruta pavimentada, no es una carretera, pero es una ruta importante donde permanentemente hay atentados. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que está sirviendo hasta por ahí nomás el estado de excepción que tienen declarado ahora, pero por otro lado, con nada, esta cuestión sería a la punta del cerro. Y lo más importante es que como ellos revivieron la comisión mixta
para ver la ley de protección a infraestructura crítica, fue muy divertido porque yo participé de esa comisión la semana pasada por primera vez y estaba el ministro Jackson presente. Y él insistía y insistía en que no era necesario que viéramos esta ley hasta, hasta que no supiéramos el resultado del plebiscito, porque la verdad es que no tenía sentido de que, digamos, ver esta ley ahora si a lo mejor el día de mañana se iba a tener que derogar. Y el presidente de la comisión, que es el senador Matías Walker, le dijo, mire, nosotros tenemos la obligación de legislar. Nosotros no podemos esperar 4, 5, 6 meses a que un resultado que no sabemos cuál va a ser. Nosotros tenemos la obligación de legislar ahora porque para eso nos eligieron. Así que si usted revivió esta comisión, bueno, lo siento en el alma, pero esta comisión tiene que seguir adelante. Muy Eso bien. fue la semana pasada. Esta semana volvimos a juntarnos. Está todo bastante avanzado y yo creo que ya la próxima semana, si Dios quiere, se podría aprobar, digamos, por la comisión esta ley de protección a la infraestructura crítica, desde donde pasaría, ya está a un paso de ser, digamos, proclamada como ley, que eso es muy bueno, ¿te fijas? Sí. Oye, y antes de darle la palabra a Sergio o a Carloncho, el tema es, el otro tema que me interesa a mí, ¿sabes? La copucha, ¿quiénes son los que están ganando plata con la venta de madera? ¿Quién está ¡Qué haciéndose el billetito? copuchento! ¿Ah? Mira, yo siempre he dicho que lo que pasa en el sur de Chile es el matrimonio perfecto entre un negocio redondo que es el narcotráfico y una ideología de extrema izquierda. Eso te lo doy firmado. Lo que pasa es que cuando tú tienes un negocio, o sea, cuando tú tienes este matrimonio funcionando en una zona, en un territorio, claramente surgen otro tipo de delitos asociados a todo esto mismo, porque son los que te van generando el flujo de dinero para poder seguir adelante con la conquista del territorio. Porque finalmente lo que buscan es conquistar un territorio donde haya impunidad total. Y claramente primero empezamos con el tema del abigeato, que es el robo de ganado. Hoy día bastante poco ganado va quedando en la zona de Mayeco, así que de alguna manera se ve menos abigeato, pero el robo de madera se transformó en un negocio redondo. Y esto es culpa de las principales empresas forestales, y te voy a explicar por qué. Porque en un inicio ellos fueron pésimos vecinos, pésimos vecinos. Mira, pasaban los camiones, levantaban polvo, les da lo mismo, plantaban árboles hasta los bordes de los caminos, hasta los bordes de los esteros, los peores vecinos. Después, con los años, porque esto empezó hace muchísimos años atrás, con los años se les dificultó el exportar la madera porque tenían que cumplir con ciertas normas en el fondo de buen trato con todos los vecinos, ¿ya? Por lo tanto, cambiaron sus prácticas y hoy día son mejores vecinos, sin duda, pero ya el problema lo habían generado. Y de hecho, piensa tú que el primer atentado fue el 1 de diciembre de 1997. Es decir, imagínate la cantidad de años atrás, o el 94, no me acuerdo bien. Bueno, pero el punto es el siguiente, el primer atentado fue a camiones forestales. ¿Y por qué fue? Por estas malas prácticas que tenían ellos. Entonces estos tipos empezaron a tener el problema de que para poder cosechar sus bosques, los amenazaban con que les iban a quemar los bosques, con que no los iban a dejar cosechar los bosques. Y no encontraron nada mejor, y esto es real, que empezar de alguna manera a pagar para poder cosechar. ¿De qué manera? Se ponían de acuerdo con la comunidad y le decían, ya, ok, nosotros vamos a contratar a tu gente y le vamos a pagar a tu gente para que haga las labores forestales y con eso ya nos dejan cosechar. Pero después esto no fue suficiente. Entonces empezaron de alguna manera a tener que pagar más y probablemente de muchas maneras. Yo no tengo prueba, pero sí todo lo que vimos allá sabemos que aquí la cantidad de plata que corría, ya sea vía camionetas, vía lo que fuera, no era menor, ¿te fijáis? Para poder cosechar los bosques. Entonces, obviamente mal acostumbraron a las comunidades más violentas y a las comunidades que se veían afectadas por esto, y estos encontraban que era grito y plata, pues, van a empezar a cosechar bosque,
aquí nos metemos nosotros. ¿Te fijáis? Pero junto con eso siguieron los atentados de los grupos terroristas, que son los que forman parte de este matrimonio perfecto. Entonces las cosas se les entrampó. Ahora, ¿para dónde va esta madera? Hay muchas dudas al respecto, pero sí te puedo decir que buena parte de la madera que se roba termina en barracas que proveen madera, como bien dices tú, a todo Chile. Ahora, blanquean factura, blanquean guías de despacho, eh, piden permiso para explotar una cierta cantidad de bosque en CONAF y resulta que como CONAF no va a fiscalizar, finalmente explotan mucho más de lo que está autorizado a explotar. No hay mayor fiscalización del servicio de impuestos internos, ahora algo más están fiscalizando, pero en general o no se atreven a ir o tienen poco personal. Entonces es la tormenta perfecta para que el robo de madera sea un negocio redondo, ¿vos te fijáis? Sí, oye, gracias Gloria, yo de repente voy a meter la cuchara de aquí para adelante, pero ahora te voy a preguntar, Sergio, las cupuchas más políticas, ¿ya? Que va a A estar ver, entretenido. Pero tenés que tirarte de acá alguna cupuchita, pues. ya, pero pregunten, pues pregunten. Dale, Sergio, dale, Carloncho. A ver, buenas noches, Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Mi nombre es Sergio. También aprovecho a saludar a todos los que están conectados en este instante en el espacio de Carloncho, escuchando esta conversación con la diputada Gloria Navellán. Oye, Gloria, entrando en materia de análisis más bien nacional, de ciertas cosas a nivel nacional, para después volver a la región de la Araucanía, que es algo que realmente nos interesa mucho tocar en esta conversación. Cuéntame una cosa, tu opinión y tu diagnóstico sobre el momento político que está atravesando nuestro país, en términos tales que estamos en este momento gobernados por una coalición de extrema izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, y resulta que se percibe inestabilidad, se percibe un mal manejo, porque además ellos están enchampados con la propia ideología que tienen. Entonces hay bastante sesgo en este sector y en este gobierno respecto a cómo controlar el terrorismo. Y yo voy a agregar un término más para ver si tú lo compartes. No, yo creo que en la Araucanía no solamente hay terrorismo o no solo hay narcoterrorismo, sino que también hay elementos de guerrilla, porque hay territorios que están verdaderamente tomados donde no se aplica el Estado de Derecho. O sea, no está la presencia del Estado desde el punto de vista jurídico en ciertas partes del territorio de la Araucanía. Entonces, el diagnóstico, ¿por qué te lo comento? Porque, por ejemplo, cuando termina el discurso, la cuenta pública, Boric en el Parlamento, a la salida le pone el micrófono a Moreira, por ejemplo, y Moreira dice, bueno, tengo dudas de que este gobierno va a llegar a cumplir los 4 años. Y por otro lado, hay gente que tiene opinión en la derecha, como Melnik, que sostiene que puede haber quiebre institucional. Quisiéramos conocer tu opinión sobre estas cosas. ¿Crees tú que esto puede ser tan grave como para predecir eventualmente un quiebre institucional o algún riesgo que este gobierno no termine el periodo? A ver, lo que yo pienso, Sergio, es lo siguiente. Yo creo que Boric era el mejor candidato para este grupo de extrema izquierda, básicamente porque hay que reconocer que es un tipo que tiene carisma, un tipo que de alguna manera tiene sus fans en los sub 40, es un gallo que de alguna manera convence con esta, ahora que le ha dado con saludar como si fuera hindú, ponte tú, en fin, tiene una serie de condiciones histriónicas que de alguna manera lo hacen ser más querible que otros líderes, mucho más que Jackson, por decirte algo. Jackson en general cae pesado. Es Pero verdad. claramente los que están gobernando acá es el Partido Comunista. Es el Partido Comunista el que da las órdenes. El Frente Amplio son como los cabros chicos que son la comparsa. Son duros, son muy ideologizados, pero de alguna manera el Partido Comunista es el que lleva aquí el ritmo. Y eso no hay que perderlo de vista. El Partido Comunista nunca dejó de trabajar desde el día 12 de septiembre de 1973 en adelante. Ellos nunca pararon de tratar de ver por qué camino lograr su meta, que era tener a Chile en sus manos. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros fuimos muy imbéciles. La generación de mis padres, la generación mía, yo tengo 61 años, fuimos realmente estúpidos y les voy a decir por qué. Porque nosotros nos dedicamos tanto a trabajar y a toda la parte económica y a salir adelante y a hacer este país crecer,
que dejamos en manos de los izquierdistas toda la expresión cultural y la educación. Y por ahí fue por donde se metió el Partido Comunista. Hoy día, nuestros hijos y nuestros nietos, en su gran mayoría, y no hablo solamente de la educación pública, ojo, hablo de la educación privada también, están siendo educados por personas que piensan de una manera muy distinta a la nuestra, que tienen ideología muy distinta a la nuestra. Yo creo que ustedes, los que sean papás, podrán revisar los textos de estudio de sus hijos, podrán ver, por ejemplo, para dónde los llevan de paseo, las cosas que les explican, los videos que les muestran, y claramente no tiene nada que ver con la educación que a lo mejor quisimos para ellos. Esa no existe hoy día. Hoy día todo eso está en manos del Partido Comunista desde hace tantos años que tenemos al menos un par de generaciones que están siendo, que fueron lavadas de cerebro, tal cual. La gran mayoría de los sub 40 hoy día piensan de una manera radicalmente distinta a lo que nosotros alguna vez pensamos o como nosotros soñamos que podían pensar. Ellos no tienen la noción de patriotismo que tenemos nosotros, no hablo de todos, pero estoy hablando de la gran mayoría. Ellos son los que eligieron básicamente a Boric, y eso se ve especialmente en Santiago, y queramos o no, en una votación, Santiago lleva las de ganar, porque es la que hace la diferencia. Nosotros los de regiones podemos aportar, pero la diferencia la pone Santiago. Bueno, y esta gente es la que está hoy día dando las directrices de qué hacer y para dónde ir. Recuerden ustedes que ya existe hace muchísimos años el famoso Foro de Sao Paulo, que es donde todas las personas que han sido líderes del Partido Comunista o de partidos de extrema izquierda, y algunos presidentes también participan, se reúnen desde hace ya bastante rato para poder delimitar por dónde irse para lograr sus metas. Ellos sueñan con esta América unida, ellos sueñan con esta América sin frontera, eh, están absolutamente dominados por el globalismo. El globalismo tiene sus expresiones hoy día en todos estos organismos internacionales, OIT, ONU, OMS, etcétera, son simplemente brazos del globalismo. Y la gente que nos está gobernando hoy día no tiene ni un ápice de diferencia con ninguno de esos organismos internacionales. De hecho, por eso permanentemente están proponiendo que de distintos organismos internacionales vengan a ayudarnos en N cosas. Y por eso difiero tanto cuando el otro día un grupo de parlamentarios fue a pedir apoyo de la ONU, porque eso está a 2 minutos de que nos manden cascos azules para acá y que la verdad sigamos en manos de esta gente, po. Entonces, yo de repente, ¿sabes lo que me pasa, Sergio? Dime nomás. A lo mejor es porque soy más vieja, puede ser, pero de alguna manera me asombra cómo seguimos siendo la gran mayoría reaccionarios. Nosotros reaccionamos cuando algo nos pasa, pero no somos capaces de prever lo que viene para adelante. Y eso es preocupante, porque lo que yo veo de ahora para adelante es un panorama gris oscuro. Yo no tengo idea si va a ganar el apruebo o el rechazo. Para serles bien franca, tengo poca confianza, porque siento que la campaña que va a hacer esta gente, que es mucho más hábil que nosotros en el manejo del marketing, de las redes sociales, en manipular y convencer a la gente, están recién empezando a desplegarse. Entonces, claramente nos llevan años luz de ventaja en todas esas áreas. Ellos son capaces de juntar plata, son capaces de manejar las redes sociales que hoy día son grito y plata. Pucha, tienen un manejo, este mismo gallo ayer, el presidente en su cuenta pública, nos dio cátedra respecto del mensaje político que envió a su gente. Él le habló a la gente que votó a prueba, él le habló a la gente que votó por él en su cuenta pública, les ofreció lo que querían escuchar. Él ayer logró ganar varios puntos para la prueba.
Y eso hay que entenderlo así. Obviamente a nosotros no nos gustó su mensaje, pero nosotros nos fuimos a las cosas concretas. Nosotros no vimos más allá. Nos fuimos hábiles políticamente hablando como para ver para dónde estaba hablando este gallo. Entonces, lo que yo pienso es que ya sea que gane el apruebo o el rechazo, la diferencia no va a ser mucha. Y cuando no hay mucha diferencia, no hay gobernabilidad, porque tú tienes a prácticamente la mitad de un país descontento con el resultado. Piensa tú que además vamos a sumar que a principios de septiembre, cuando va a ser la votación, el plebiscito, vamos a venir saliendo de un invierno que ha probado ser bastante más duro que inviernos anteriores, con temperaturas extremas, con gente pasando frío. Vamos a tener además gente muy, muy apretada de plata, porque las cosas han subido mucho, la parafina está cara, la benzina está cara, el gas está caro, la luz está cara. Entonces calefaccionarse no va a ser un tema fácil. Va a haber escasez de alimentos a nivel mundial. Vamos a tener un problema con el alza del valor de los alimentos grande. Ya la gente está muy corta de lucas. El IPC va a seguir subiendo. Entonces, el ánimo de la gente, el estado anímico de la gente, no va a ser de alegría, ni mucho menos. La gente va a estar choreada, propiamente tal. Entonces, además, vamos a tener que la mitad de la gente va a estar aún más molesta por el hecho de no haber ganado, ya sea que gane el apruebo o el rechazo, te vuelvo a insistir. ¿Qué pasa cuando la gente está, súmale, saliendo de una pandemia, donde estuvieron encerrados, donde hoy día tenemos un pase de movilidad que limita para dónde podéis ir y para dónde no, dependiendo de si tenéis las vacunas o no las tenéis? Entonces, yo no sé si la cosa va a pasar tan piola y va a ser todo tranquilo, peace on earth y todo lo demás. Yo creo que la cosa va a ser tremendamente difícil, de verdad. Yo también te creo que digo. va a ser tremendamente difícil, Gloria, porque fíjate que primero es muy difícil saber lo que va a pasar el 4 de septiembre a eso de las 8 de la noche o 9 de la noche. Te doy dos opiniones. Tomás Mochati dijo hace una semana atrás o 2 semanas atrás en esas columnas que aparecen los días viernes en la página de su medio de comunicación y en YouTube que el apruebo tiene buenas posibilidades de ganar. Pepe Out dijo este lunes en la agricultura que según él el rechazo gana por un 55% contra el 45% del apruebo, siempre y cuando no haya un cambio sustantivo o significativo en la política de aquí al día 4, en el acontecer político. O sea, hay dos opiniones de gente que no vamos a decir que son unos ignorantes, todo lo contrario, son gente que se ha dedicado a la información. Sí, pero Uno desde el periodismo y otro desde... ¿ah? Acuérdate que Pepe Out no le achuntó a una en las últimas elecciones. Exactamente, pero otras veces le ha chuntado. Y Tomás Mochati tampoco le ha chuntado una en muchas ocasiones. Acuérdate alguna vez, bueno, hay varios ejemplos de él donde él también se ha equivocado. O sea, tampoco son grandes predictores, pero cuentan con información. Entonces, lo que me llama la atención es que ellos tienen diferencias respecto a lo que puede pasar. Entonces, creo que cuando eso pasa es por una razón muy sencilla. Es porque la cosa no es fácil. Yo tampoco sé lo que va a pasar. Yo creo que el resultado está abierto. Y cualquiera de las dos cosas, comparto contigo, cualquiera de los dos resultados, igual va a haber inestabilidad en Chile. Ahora, avanzando un poco en las preguntas, por ejemplo, cuéntame una cosa, ¿cómo recuperamos Chile? Porque vemos, por ejemplo, violencia sistemática, permanente hacia los carabineros. Ayer, quien detenta el cargo presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que van a comprarse autos, todo tipo de implementos, que se van a construir cuarteles, dijo, y dio ciertos números, y que también se van a construir nuevos cuarteles para la Policía de Investigaciones. Pero eso no es lo único, aquí hay un tema también de que viene en marcha una reforma carabinero. Entonces, nosotros vemos, bueno, es evidente que los sub-40, tal como tú dijiste, han tenido una formación y una educación distinta a la nuestra y tienen en consecuencia una perspectiva de país y de mundo muy diferente a la que puedes tener tú, a la que puedo tener yo, que tengo 49 años, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, preguntarte cómo vamos arreglando Chile, cómo vamos de alguna manera encaminando el país de acuerdo a la paz social, de acuerdo a quizás a establecer un pacto social que nos traiga paz a los chilenos, quizá plantear ciertos elementos que no están sobre la mesa y que yo personalmente veo que, tal como tú dijiste, como la derecha estuvo preocupada siempre de la producción, de los temas económicos, de esa eficiencia y de la productividad, la derecha abandonó
la preocupación por la educación, por la cultura, por lo que en definitiva el pueblo dice o el pueblo piensa. Entonces, por eso, ¿cómo se retoma eso y cómo podríamos contribuir? Nosotros estamos en la sociedad civil, yo soy independiente, tú eres una diputada, pero por ejemplo da mucha rabia y también da mucha pena lo que pasa con carabineros en términos del trato que reciben. Es impresionante la cantidad de carabineros heridos, otros que han sido asesinados, en fin, ellos cumpliendo su labor. Ahí te Sin dejo la duda, pregunta. sin duda. Ahora, todos estos anuncios que hizo Boric ayer de compra de vehículos, de compra de carros blindados, que aquí, que allá, fueron básicamente para dar una señal a la población de que le preocupaba el tema de la violencia y de la delincuencia. No fueron otra cosa, porque para comprar carros, para comprar todos esos elementos se necesita plata, y plata no hay, a no ser que logre que pase su reforma tributaria, que todavía no han presentado y que no sé si va a pasar tan fácil. Entonces, esta fue una más de las promesas, que es una manera de hablarle al votante. Él sabe que la primera preocupación que tiene la gente hoy día es la violencia y la delincuencia. Conclusión, les hablo a ellos diciéndoles de que voy a fortalecer la posibilidad de precaver la violencia y la delincuencia. Pero es mentira. Pero eso fue lo que dijo, y la gente que no trata de pensar un poquito más profundo es lo que entiende. Ahora, tanto Pepe Out como Tomás Mochati son gallos que sí son capaces de ver más allá. Son gallos que, o el mismo Colodro, por ejemplo, también. Sergio Melnik, lo mismo. Es gente que analiza, que piensa más allá. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, el escucharlos también nos va abriendo la mente como para poder no quedarnos con la pura foto, sino que ver qué hay detrás de la foto o cómo llegó a formarse la foto. Y eso es lo que a nosotros nos falta hacer para reconstruir nuestro país. Eso es completamente cierto, estoy completamente de acuerdo con el comentario que haces, porque al sector, a nuestro sector le hace falta eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Ese análisis sustantivo que nos permita, por ejemplo, predecir ciertos fenómenos, o como quien dice, para que todos entiendan, ver debajo del agua, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad? Son dos cosas. Por un lado eso, nos falta ver un poco más debajo del agua, como dices tú, pero también hay algo que nos falta como sociedad. Y en eso a lo mejor voy a sonar de izquierda, pero no soy de izquierda, soy súper de derecha. Nos falta empatía, nos falta entender que efectivamente hay mucha gente que no piensa y no vive igual que nosotros. Y esa empatía, desgraciadamente, a nuestro sector le falta. Nos falta calle, nos falta darnos una vuelta por barrios distintos a los barrios donde vivimos. Nos falta ser capaces de ponernos en los zapatos de personas que viven distinto a nosotros. Y eso es súper importante, porque cuando tú quieres de alguna manera, en este caso, ser gobierno o dirigir cualquier cosa, cuando tú quieres mejorar el país de verdad, no basta con que los índices económicos sean fantásticos, no basta con que el PIB sea fantástico. Hace falta entender lo que la gente está sintiendo, y por eso fue el 18 de octubre, no fue por otra cosa. Después fue aprovechado sin lugar a duda por los de extrema izquierda y terminó en lo que todos sabemos, pero esa marcha de ese 1.000.000 de personas fue una representación gráfica de que la gente no estaba contenta, porque a veces, mi querido Sergio, no basta con tener, es necesario ir un poco más allá que tener cosas, es necesario tener vida, es necesario de alguna manera empatizar con el resto de la gente, y desgraciadamente a nuestro sector eso le falta. Oye, Gloria, dame un segundito, Kurt, que hay una pregunta muy interesante aprovechando la presencia de Gloria, pero es una pregunta, yo creo, Gloria, que la puedes desarrollar en forma breve o como tú quieras, pero muy importante, tu impresión política sobre republicano, en el sentido de que, yo te voy a dar la mía primero, voy a decir exactamente lo que pienso. Creo que hay un gran esfuerzo, una gran tarea, en el sentido que Republicanos como partido nuevo llega y es capaz de elegir, si mal no recuerdo, 14 diputados. Tú eres una de ellas, pero resulta que parece ser que apenas algún diputado
tiene algún tipo de problema con la cabeza, es rápidamente sancionado. Me acuerdo de Kaiser, de la carrera, y tu caso también. Hay dolores internos, eso se supera. Tu caso concretamente, ¿en qué quedó eso? ¿Pasaste a tribunal de disciplina? ¿Qué No, pasó entre tu republicano y qué pasó no, con de la carrera y Kaiser? Hoy no hay en día, ninguna causa para llevarme a mí a tribunal de disciplina ni nada por el estilo. ¿ya? Simplemente la bancada tomó una decisión de, yo sigo siendo militante, pero en el fondo no soy parte de la bancada, no participo de las decisiones que se toman Ah, como ya. bancada. O sea, eres Y, militante, pero estás fuera de la bancada y votas, obviamente, en consecuencia, o sea, muchas soy veces con ellos parte, y otras en veces el, no. en el papel soy parte de la bancada, pero en la práctica, en las conversaciones y en las decisiones yo no participo. Ya, Ahora, bueno, yo creo que, no sé qué decirte, lo que pasa es que se ha visto que en los últimos años los partidos, muchos partidos, sobre todo de derecha, han tenido estos descuelgues de diputados que empiezan a votar distinto y que levantan la voz. Le pasó a José Antonio Cast en su minuto con sí, la UDI, le pasó sí, al Rojo Edwards en su minuto con Renovación Nacional. Bueno, exacto. esos fueron los motivos por los cuales cada uno salió de su partido original. Entonces, yo creo que un poco a lo mejor la idea, o creen que en la medida que todos voten igual, que todos se mantengan como siempre juntos en lo mismo, da una cierta fortaleza. Yo no sé si hoy día eso es tan así, para serte bien franca. No sé si Claro. es tan así. Y la Sí, verdad que yo hoy día sigo haciendo mi pega, tengo solo una comisión, porque me sacaron la de agricultura y la de derechos humanos, eso es prerrogativa del jefe de bancada, así que estoy solo con la comisión de bomberos, pero tengo la libertad de poder asistir a la comisión que yo quiera, de opinar en todas esas comisiones, lo que sí no puedo votar en la comisión, pero yo puedo opinar, dar ideas, exactamente, pedir que exactamente. inviten gente, o sea, participo igual. Pues pedir que inviten gente y finalmente cuando se tengan que votar las mociones, los proyectos de ley, eso sí se los vas a votar siempre como integrante de la Cámara de Diputados y Oye, diputadas. y Claro. Oye, y lo otro, mira, con una cosa, Gloria, antes de hacerte más preguntas, quiero saber si es posible contar contigo algunos minutos más, porque falta que te haga preguntas también Carloncho, que es el dueño de este espacio, y yo quisiera Sí. despedirme con una última pregunta que tiene que ver con la Araucanía, que es la única que yo te voy a hacer, y con esto yo me despido de ti, y ha sido realmente muy grato poder conversar contigo tan profundamente y tan honestamente también. ¿Ah? Pero mira, en la Araucanía, un diagnóstico tuyo sobre la política pública que ha existido concretamente desde el año 1994, una vez que ya empezó a regir con toda su fuerza la ley que dictó Patricio Elwin respecto a las comunidades y respecto a la compra de tierras por parte del Estado para comunidades de grupos originarios, en este caso mapuche. La sensación que uno tiene desde acá, desde Santiago, sin conocer localmente el fenómeno, es que finalmente acá se compran tierras y no queda claro cuál es el límite, hasta cuándo se van a comprar tierras. Ahora, imagínate que las reivindicaciones son superiores y la Convención Constitucional plantea las naciones originarias y regiones autónomas correspondientes a cada etnia. Entonces, parece ser una cosa que no tiene límite. Yo no voy a desconocer que es necesario que todos los chilenos podamos gozar del progreso y es deber del Estado que tener las mejores políticas públicas para que finalmente el progreso que vaya teniendo la nación nos llegue a todos. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a una cosa que no se entiende, cuántas tierras, por ejemplo, yo no sé si será verdad, pero te lo quiero comentar al aire, antes de despedirme. Hay una persona que me planteó que él había solicitado a través del portal de transparencia, no sé si es cierto, esto habría que corroborarlo con más antecedentes, pero me dice que él hizo el ejercicio de probar y preguntar cuántas hectáreas se han comprado desde 1994 hasta acá, y que por algún motivo la información no llegó. No sé si eso es tan cierto porque yo no lo hice, pero me lo comentaron hace una semana atrás en una conversación informal, por eso es que no puedo revelar la fuente y tampoco estoy diciendo que es así, sino que en una comida salió ese tema. Eso, entonces, preguntarte tu opinión sobre eso y me aprovecho de despedir para que Carloncho, que es quien creó este espacio de tertulia, de conversación, donde tocan muchos temas distintos a la política muchas veces, también pueda preguntarte. Eso, Gloria, muchas gracias, buenas noches, un placer conversar contigo y saludarte. Igualmente, Sergio, mira, yo creo que la ley indígena, o más conocida como ley indígena, es una muy mala ley y la gran mayoría de las personas mapuche que yo conozco, loncos entre ellos, también consideran que es una muy mala ley, porque tiene varios defectos. Y la verdad es que, entre otras cosas, estoy estudiando un proyecto de ley
para reformar la ley indígena de acuerdo a lo que las personas mapuches me han planteado y me han pedido. Yo creo que esta política de compra de tierra, que de alguna manera venía, no te digo ordenada, porque es un desastre, pero que de alguna manera estaba dándose con una cierta cantidad de plata anual, se transformó finalmente en eh, la, el tremendo problema que tenemos hoy día, porque yo creo que ni siquiera Conadi tiene claridad real de cuánta plata se ha gastado, cuántas tierras se han comprado, a quiénes se le han comprado, a quiénes se le han pagado. Yo creo que está el desorden interno. Yo creo que además dentro de la CONADI hay mucha mafia, hay muchas cosas tránsfugas al interior de CONADI. Por lo tanto, yo creo que ahí, por eso no han dado nunca la información que se ha pedido 1000 veces, y la han pedido senadores, diputados, gobiernos, etcétera. O Yo sea, creo que gravísimo, el Estado no sabe lo que ha comprado, no lo puede sí, informar. sí, o sea, es que a lo mejor sí saben, pero entre pagos de coima, entre pagos de comisiones, de distintas cosas, seguramente hay muchos que no tienen cómo justificar. Yo creo que por ahí va. Entonces, yo de verdad ya pedí, ya oficié, digamos, para CONADI para que me dé todos estos datos, dado que la ministra de Desarrollo Social dijo de que no iban a hacer el estudio que habían comprometido a hacer porque la CONADI tenía toda la información. Entonces yo oficié a CONADI y estoy esperando que me manden la información. Pero yo creo que lo que está proponiendo la Convención Constituyente dentro de la nueva Constitución es literalmente no solamente un problema para el sur de Chile, mi estimado Sergio, es un problema para Chile entero. Así Porque es. lo que se está proponiendo es restituir tierras a pueblos originarios. Chile tenía pueblos originarios de norte a sur, de norte a sur. Por Entonces, yo supuesto que sí. quisiera saber qué va a pasar cuando alguien diga, no, mira, yo vengo del pueblo originario que habitaba en la cuenca de, te estoy inventando, del río Mapocho, y por lo tanto yo necesito que me restituyan mis tierras que están ubicadas en la comuna de Vitacura. Y eran, te estoy inventando, 10.000 hectáreas. ¿A quién le van a quitar las 10.000 hectáreas, po? O sea, ¿cómo se las van a restituir? Por Porque este supuesto. va a Hay ser un que dibujar un problema. mapa y se las tiene que quitar a alguien. Bueno, yo aprovecho, Gloria, con tu excelente y clara respuesta de despedirme nuevamente. Muchas gracias y creo, no sé, Kurt, vamos con Sí, Carloncho. sí, le doy al tiro a Carlos, pero quería hacerte una observación. Mira, yo sigo mucho a los grupos de izquierda, extrema izquierda. La mayoría de los grupos de extrema izquierda, no los que están en el gobierno, van a votar rechazo. ¿Ya? Son grupos bastante violentos y no están de acuerdo porque son anti-estalinistas, son más bien trotskistas, más bien nietzscheanos, y a mí me ha llamado la atención cómo están indignados con el gobierno de Boric. Lo quieren votar, son los que están en la guerra. Entonces, hay tres izquierdas, una que no está en el gobierno, que es la más violenta, y que estos jóvenes utilizaron para llegar al poder. Eso está claro. Y te quería hacer una pregunta bien específica. Mira, la votación del quinto del retiro. Todos sabemos acá en la sala que aprobar un retiro significa inflación y que vamos a tener un problema futuro. Pero dicho eso, yo creo que gran parte de la población, uno por necesidad y dos, estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. En el sentido de que si le hace el quinto retiro, lo vas horquillando en sus políticas públicas, que a mí me parece que sería una buena cosa, digamos, y lo obligáis al gobierno a no poder, porque ahí está, voy a invertir y no va a poder invertir. Entonces, a mí me llamó mucho la atención realmente que se tomara, entre comillas, una decisión técnica por parte de republicanos de decir no al quinto retiro. Lo encuentro muy sospechoso, ¿ya? En el sentido de que lo que había que hacer era horquillarlo nomás. Pues, entonces, me llama la atención esa decisión. No sé si me podéis comentar qué opinas, porque yo entiendo que tú votaste a favor del quinto retiro, ¿no? Yo voté a favor, fui la única republicana y ahí empezaron mis castigos. Ahí empezaron tus castigos, pero es que a mí me parece absolutamente irracional lo que hicieron los republicanos. Bueno, mira, la verdad es que la decisión que tomó el partido, por lo que digamos que tomó la bancada, por lo que me explicaron a mí cuando me trataron de convencer durante varios días de mucha presión,
de que yo votara también igual que el resto de la bancada en contra, era que técnicamente era una mala medida económica, que le hacía daño a la economía y que ellos siempre, durante toda la campaña de José Antonio Kast, habían estado en contra de los retiros y por lo tanto no era razonable cambiar de opinión ahora. Entonces, yo comprendo su posición, no la comparto, la comprendo desde el punto de vista dogmático, pero como dice un muy querido amigo mío, el dogma es dogma hasta que cambian los tiempos, porque las Claro, circunstancias de alguna manera afectan las decisiones que uno toma. Y efectivamente yo sí convengo que es una pésima medida económica, por porque supuesto. genera inflación y todo lo que tú quieras. Pero Claro, y acá todos lo los que que está pero acá lo que estaba en juego, a mi modo de ver, eran dos cosas. Por un lado, el horquillar al gobierno, que ese era eso, un tema, digamos, de raciocinio político. Pero además, había un tema de definir si realmente la plata era de la gente o no. Porque lo que nosotros hemos visto en las decisiones que se han tomado en la Convención Constitucional es que efectivamente la propiedad de los fondos de pensiones a mí no me queda 100% clara que vaya a ser de la gente. claro, Más aún cuando terminó la votación del quinto retiro, las palabras del ministro de Hacienda fueron que era muy malo sacar plata de los fondos porque se necesitaba esa plata para hacer la reforma de pensiones. Entonces sí, yo no logro entender por qué la necesitan. ¿Te fijas? claro. No, Entonces yo voté por un lado empatizando con la gente, porque realmente hay miedo a que te vayan a robar la plata, pero también pensando políticamente, oye, piensa tú que ellos presentaron un proyecto de retiro que un marimacho, era una cuestión que tenía la cabeza en los pies, un brazo en una pierna, era una cuestión que no tenía pies ni cabeza. En la desesperación de que no se aprobara el proyecto de quinto retiro de los diputados. ¿Te claro. fijáis? A mí, Entonces, eran puras señales económicas que a mí me prendían la alarma por todos lados. sí, O a sea, mí me señales pareció políticas. extraña lo que hizo Republicano porque era una manera de horquillar, era una manera de ratificar y todos entendemos que es una mala decisión desde el punto de vista técnico, pero a veces las decisiones no pueden ser técnicas. Entonces de repente yo escucho a los comunistas y chucha, de repente escucho a los derechistas y es como hablar con comunistas porque son absolutamente dogmáticos. Entonces Claro, todos y en este sabemos, caso yo comparto contigo con la diputada Navellán. Es evidente que ahí fue un error político de nuestro punto de vista. Yo lo he conversado con todos mucha hemos gente, estudiado. costó entenderlo. ¿Ah? Kurt, vamos con Carlos. Sí, dale, dale, Carlos. Carlos, adelante, por favor. Ya, gracias, muchachos. Al Gracias, pobre gracias. no lo han dejado hablar nadie, No el lo hemos dueño del dejado hablar, No, espacio. nos oye, tomamos el me he espacio, comido Carlos. hasta las uñas aquí, po. Oye, Gloria, te quisiera tocar un poco el tema de repente sentimental, A ver, romántico, por un lado, y por otro lado la parte un poco terrorista quizás. ¿Y por qué te digo esto? Como tú eres de la Araucanía y el tema mapuche también tiene que ver con la octava región, ¿existe una persona, un diputado o un senador que sea más o menos de la misma idea tuya, de la misma línea tuya, de estar metido en esa causa mapuche? o sea, contra la causa, que no se llama causa mapuche, ¿ah? Entre paréntesis, los terroristas han usado el nombre de los mapuches, pero los que están detrás del narcotráfico y del terrorismo no necesariamente son mapuches, los líderes que vemos son mapuches. Pero ¿y quién sabe quién está detrás de todo eso? Yo tengo un gran signo de interrogación ahí, Carloncho. ¿Tú me dices dónde? ¿En la octava región? Sí, correcto. Mira, Como para ayudarte a lo que tú, a las propuestas o como tú estás viendo el tema de la Araucanía, por ejemplo. es que yo trato, la verdad, Carloncho, tengo grandes amigos que han sido víctimas, sobre todo en la zona de Quidico, de Tirúa, de Cañete, de Contulmo. Entonces, de alguna manera, yo me refiero en general al sur de Chile. También tengo grandes amigos en la región de los ríos, de la región de los lagos. Entonces, yo en general tomo esto como un problema de todo el sur y me preocupo tanto de un atentado en la Araucanía como de un atentado en Biobío, los ríos o los lagos. No hago ninguna diferencia, para mí es todo lo mismo. Eh, del resto de los diputados, bueno, obviamente Miguel Mellado, que también es del distrito 23, al lado mío, un poquito más al sur, como en la zona de Temuco, digamos,
Miguel ha sido un tremendo luchador en esto. Algo más se está metiendo Jorge Radje, pero no sé si con tanta fuerza, que también es del mismo distrito mío. Y en la zona del Biobío lo noto un poco débil todavía, fíjate. Creo que ahí la Flor Baice, que es de la zona de Arauco, podría levantar más la voz, pero le falta un poquito todavía. Bueno, Sergio Bobadilla también levanta harto la voz. Él me parece que es como de ahí también es de la octava región, pero puede ser del distrito 20, ponte tú, no estoy segura de cuál. Y hay otras personas, como por ejemplo la Camila Flores, que es una tremenda diputada y que ayuda mucho y que no tiene nada que ver porque ella es de la quinta región, ¿te fijáis? Entonces, de alguna manera hemos logrado desde los gremios y con Miguel desde el Parlamento en el periodo anterior, hemos logrado que Chile entero se dé cuenta del tremendo problema que tenemos. Porque hasta hace, no sé, pues 4 o 5 años atrás esta cuestión no era tema. Nadie hablaba de esto. Ya, perfecto. ¿Por qué te digo yo esta parte? ¿Por qué te hice esa pregunta? Si tú te fijas en mi perfil, aparece en detalle Conturmo en el corazón. Yo soy un hombre nacido y criado en Santiago, pero yo tengo familia en Conturmo, tengo ¿Ya? familia en Los Álamos, donde salió hasta en la prensa, en la televisión, en todas partes, de Sí, la quema de vehículos y todo lo demás. sí. Entonces, una situación que me preocupa muchísimo. Tengo un primo que tiene una casa a orillas de un lago, ¿cierto? Que también está con el creo en la mano, ¿cierto? Porque ¿Dónde? ¿En el lago Lanalhue o en cuál? en el lago Lanargüe, para Sí, ser no, más ahí preciso. el lago Lanalhue se ha transformado. Mira, los pocos valientes que siguen haciendo parche ahí que no les han quemado sus casas son cada día menos, Carlos. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Ahí está operando directamente uno de los brazos más duros de este movimiento terrorista. Y la verdad es que el diagnóstico, al menos en el gobierno pasado, me imagino que en este igual, el diagnóstico de la provincia de Arauco es que hay poco que hacer ahí. Y yo lo encuentro un diagnóstico horroroso en términos de que me parece una vergüenza que un gobierno piense, ah, no, es que aquí en Arauco ya no hay nada que hacer. O sea, yo cuando escuché este diagnóstico del gobierno del señor Piñera, eh, me dieron ganas de ir a escupirlo, más de lo que me dan normalmente. Pero ese era el diagnóstico que tenía el gobierno anterior. Y yo creo que el diagnóstico que tiene este gobierno es más o menos igual. Que Arauco casi es como ya no tenemos nada que hacer allá. Y eso no puede ser. O sea, si tú me dijeras a mí y yo estuviera a cargo, yo mañana mando a los infantes de Marina Arauco en masa y que Te felicito. sencillamente agarren a todos estos hueones y chao. O sea, que los metan a todos en una cárcel, ojalá en una isla, lo más lejos posible y sin comunicación, ¿me entendí? Te felicito por aquella aseveración. Porque a decir verdad, yo, por el tema de la pandemia, obviamente que no he podido ir a Conturmo, donde, tal como te dije, yo tengo familia, tengo amigos, tengo hasta amigos mapuches también ahí, y que están todos preocupados por este tema. Mapuche y Eh, chilenos todos asustados igual, porque allá sí, han sí, sí, matado una cantidad de mapuches no menor. sí, sí, correcto, ¿no? Si yo estoy al tanto de eso por las amistades que yo tengo en ese sector, lo mismo que en Los Álamos, ¿te fijas? Entonces, Mm. de ahí mi preocupación y mi romanticismo, porque yo desde que era niñito andaba por esos lados paseando de vacaciones y ahora veo que está eso absolutamente descontrolado, digamos, por un lado. Mm. Y lo otro, preguntarte, ¿qué es lo que, qué es lo que qué es lo que están pidiendo? No sé si son los mapuches propiamente tal como pueblo mapuche, por un lado. Por otro lado, los mapuches en rebeldía o, qué sé yo, terroristas, narcoterroristas, no sé. Porque acá todo el mundo habla del narcoterrorismo, hablan de los mapuches para arriba y para abajo, lo que estábamos hablando hace un poco rato atrás, los terrenos que tendrían que dar, etcétera, etcétera, pero no tenemos conocimiento claro qué es lo que se está pidiendo. A ver, en el sur de Chile, el tema no es de los mapuches como tal, es de un grupo, eh, como te decía yo al principio, un matrimonio perfecto entre un negocio redondo que es el narcotráfico y una ideología de extrema izquierda, donde las cabezas que vemos, que son los líderes de estas ORT y de la CAM, son personas sin duda de origen mapuche,
Pero yo estoy absolutamente convencida de que si uno tuviera un ejército, estos gallos serían tenientes. Hay gente más para arriba. Y esa gente más para arriba no necesariamente es mapuche, ni siquiera necesariamente es chilena, Carlos. Eso es lo que yo pienso después de 15 años estudiando el tema. Yo creo que acá esta cuestión genera una cantidad de corrupción tan grande que no sabemos hasta dónde llega, no sabemos hasta qué ámbito está metida. Entonces, lo que pide, digamos, en todo este tema que hemos tenido en el sur de Chile, cuando tú miras un mapa de Chile, tú ves claramente que la mayoría de los atentados se producen en una franja que va de mar a cordillera, que en un principio tenía solamente tomada lo que era la provincia de Arauco, parte de la provincia de Malleco, en la zona de Traillén, Purén, Sí, te diría sí, yo, Victoria, Ercilla, Curacautín, Lonquimay, yendo de mar a cordillera. Pero hoy día esa franja se ha enanchado y esa franja está tomando un ancho bastante mayor del que tenía, tanto hacia Biobío como hacia el sur, digamos, hacia los ríos. Y esto es básicamente ¿por qué? Porque esto es lo mismo que pasa en México, lo mismo que pasó en su minuto en Colombia y en su minuto en Perú. Ellos necesitan un territorio donde ellos tengan autonomía total, es decir, la posibilidad de dominar ese territorio de tal manera que nadie pueda interferir con sus actividades que son básicamente relacionadas con la droga. ¿Por qué hasta la cordillera? Porque si tú miras el mapa, para el lado argentino, ya, exactamente lo mismo está pasando en Argentina. Por lo ya, tanto, la idea aquí es ir de océano a océano. Si los clientes del principal narcotráfico no están allá adentro, están en Europa, están en Asia, están en otras partes. Entonces, esto es un tema que ha venido pensado hace 25 años y que de a poco se ha ido metiendo como un verdadero cáncer. Y como ningún gobierno tuvo los cojones de pararlo a tiempo, porque todos lo confundieron con un tema de deuda con los pueblos originarios, de peticiones del pueblo mapuche, y siempre lo han confundido con eso de manera absolutamente errónea. Por eso esta cuestión no se ha podido terminar. Porque una cosa es lo que tú puedas conversar como Estado con, por ejemplo, el pueblo mapuche. Puedes llegar a acuerdos, puedes decirle, oye, en realidad, mira, efectivamente, te estoy inventando, se cometieron una cantidad de abusos tremendos en toda la historia de Chile y nosotros a ustedes los vamos a resarcir con, no tengo idea qué. Da lo mismo. Tú ahí podéis conversar, podéis sentarte a una mesa, podéis llegar a acuerdos. Acuérdate que se hizo una comisión presidida por Monseñor Vargas, que en paz descanse, y que está dormida en un cajón porque nunca más nadie la pescó. Ahí podías avanzar, pero en un tema como este, con terroristas, tú no tienes ninguna posibilidad más que enfrentarlo. Y nadie lo quiere enfrentar por cobardía, simplemente por cobardía o, ojo, por corrupción. o sea, en pocas palabras, tendríamos que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes alzar la voz, digamos, un reclamo general con respecto a este tema, porque no puede ser que un grupito, porque no es un gran grupo, es un grupito, aunque digan que hay no sé cuántos, 1.000, 2.000, qué sé yo, terroristas, etcétera, etcétera, Yo menos. ya, pero suponiendo que por eso yo hablo de grupito, es una cuestión re sencilla si yo estuviera a cargo, ¿no? Entendiendo que hay un tremendo problema, porque al final de cuentas, si tú sacas una pequeña idea, por tirar un valor así nomás, un 2% de la gente mapuche está allá, porque la mayoría de la gente está distribuida en todo el país. En Exacto. Santiago tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos, etcétera, o sea, están repartidos por todo el país y no están en la zona, ¿cierto? ¿Te fijas? Exacto. Entonces, ¿cómo somos, no sé, tan inútiles o tenemos un espacio mental tan pequeño y tan breve que por situaciones egoístas, eh, personalistas quizás, a lo mejor no logramos intervenir en esa parte que considero yo que hoy en día, y me da pena esa gente que está ahí en esa parte, porque insisto, yo tengo familia ahí.
Entonces, no siendo ahí, pero tengo familia ahí y me gusta ir ahí, porque es muy bonito el lugar y todo lo demás. Entonces, ¿cómo nadie se atreve a tomar carta en el asunto cuando desde mi perspectiva, como un simple ciudadano, es corto, preciso y conciso? Es Lo re que fácil. pasa, sí, Carlos, pero es que lo que pasa con la población civil es que en primer lugar lo que espera es que efectivamente el gobierno lo defienda y que además haga imperar el Estado de Derecho. Espera que el gobierno haga uso de las herramientas de fuerza necesarias para poder defender a la gente. Porque no está en uno irse a defender, para eso está el gobierno, para eso yo pago impuestos, para eso yo pago Lógico, carreteras, para eso yo pago todo. lógico, Entonces, lógico. cuesta darse cuenta que el gobierno no te va a ayudar. Eso cuesta, toma tiempo. Por otro lado, cuando tú ves que a tu vecino le hacen un atentado, la primera reacción, desgraciadamente, es que mejor me quedo callado y que ni me vean para que no me pase a mí. Y eso ha pasado, Carlos, la mayoría de las veces. Recién ahora te diría yo que hay algunos despertando, sobre todo más al sur. En Osorno despiertan. En Osorno le hacen algo a un agricultor y llegan 50 camionetas con agricultores. Acá no. Acá en la Araucanía y en Arauco eso no pasa. Acá la gente se esconde, no se atreven a dar testimonio, les da miedo, porque saben que las venganzas son tremendas, porque saben que han matado gente, porque saben que hay gente tan desquiciada, estos terroristas, que son capaces de cualquier cosa. Entonces la gente tiene miedo. Lo que tenemos que lograr es superar el miedo. O sea, a ver, yo Obvio. tengo amenazas de muerte, me importan un pucho, pero yo no voy a dejar ni un minuto de dar la pelea. Y cuando estaba de dirigente gremial en el sur, daba la pelea en las carreteras y donde fuera. Y voy a seguir haciéndolo, pero hace falta que la gente se despercuda, que la gente se dé cuenta de que lo único que nos puede salvar es la unión. Pero escondernos cada uno como un caracol en nuestro caparazón no nos va a llevar a ninguna parte porque nos van a ir matando de a uno. Por eso te digo yo que a lo mejor vamos a tener que hacer una marcha general, ¿no? Ahí frente a la moneda, juntar mucha, pero mucha gente con respecto a este tema, para que por lo menos el gobierno se ponga las pilas con respecto a eso y no se lleven pura habladuría nomás barata, que no convence a nadie, ¿cierto? Entendiendo que hay una grave situación en la Araucanía y en la octava Acuérdate la región y última al vez, otro lado. acuérdate la última vez que se hizo una manifestación en La Moneda, que en la mañana fuimos un grupo a pie grande y en la tarde llegaron los camiones. Acuérdate lo que pasó. A los que fuimos en la mañana nos sacaron la cresta. Terminamos todos escondidos ahí en el Mimo, no sé cómo se llama el museo que está ahí debajo de La Moneda, por horas para poder salir porque afuera nos estaban esperando. Y después cuando llegaron los camiones en la noche, acuérdate lo que pasó. Sí. Acuérdate que habían hordas organizadas y a cuántos no les pegaron piedrazos, olvídate, les sacaron la mierda. Entonces, eso de decir, vamos a marchar, suena súper bonito buscarlo, pero en la práctica, ¿quién llega? No, sí, ¿Quién eso llega? lo tengo más, lo tengo más que claro, sí, hay que superar el miedo en el fondo, porque siempre como que para el lado nuestro la gente es más reservada, más tranquila, más observativa que Es más actuante, digamos. cobarde, Carlos, digámoslo con todas sus letras, es más Correcto, cobarde. correcto. Carlos, déjame hacer una pregunta muy breve de política ficción. Imaginemos que el devenir de Chile avanza de tal manera que por algún motivo Gloria Navellán es candidata presidencial y gana la presidencia de la República en el próximo periodo. Entonces, Buena diputada, talla. matricúlate, dinos acá en este espacio que estamos acá en Chamigo, en esta tertulia, ¿estado de sitio o estado de Absolutamente. emergencia? Si es No, que existiera todavía el estado estado de de emergencia. sitio, 100% estado de sitio. Y en Temucuicui nunca ningún gobierno se ha atrevido a decretar estado de sitio, que es el que corresponde según la actual constitución, porque es conmoción interna que existan unos individuos que están concertados y que toman el territorio para sí y donde no se aplica ni la ley ni el Estado de Derecho. En definitiva, el Estado de Chile ahí no existe. ¿Es así o Yo, no? ¿Y cuántas hectáreas son? sí, ¿Tú más o no, menos tienes alguna? muchas, ¿Cuánto es? Muchas. muchas, hoy en día con todo lo que les ha comprado la CONADI deben tener del orden de la, no sé, serán cerca de 4.000 hectáreas. En el Temucuicui, Pues, solo ahí. solo ahí. Y Súmale ahí no entra ni la Temulemu, policía ni la ministra del súmale, Interior, porque súmale, súmale Temulemu que está en Traillén, donde vive el número 2 de la CAM, Juan Pichún, que debe tener, no sé, 2.000 y tantas o más.
No, compadre, sí, se han agarrado harto esta vez de la CONADI, no te Oye, creas. Gloria, ¿sabes lo que pasa? Es que se ha normalizado tanto esto que en la primera semana de este gobierno va la ministra del Interior y la reciben a balazo y se normaliza. Y como que y eso como que no pasó nada. O sea, para oye, mí, yo, perdóname, de acuerdo a la actual constitución, eso es estado de sitio, desde mi punto de vista. Bueno, sí, totalmente de acuerdo, pero con el presidente que tenemos y con el que teníamos Claro. antes, Y con se el lo que teníamos y complica. con la anterior, claro, bueno, no, oye, no hay cómo. ¿tú has tenido noticias, Gloria, de lo que está pasando en el norte con los indígenas? El otro día estuvimos acá un Aymara que nos contó que el grupo Aymara en la zona de Calama se estaban tomando terreno argumentando reivindicación. Y la semana pasada vi un diaguita súper súper entretenido, andaba con una chaqueta Tommy y, y, y en un Mazda 323. Súper ¿Ya? entretenido el diaguita, pero también estaba reivindicando en la cuarta región. Lo de Calama ya fue con movimiento de tierra, con máquina. ¿Han sabido de eso? ¿Qué es lo que está pasando, no? No, la verdad es que no, qué bueno que me lo dices para preguntarle a los diputados de allá. Porque la Sí. verdad es que, bueno, pero ¿qué más se puede esperar? Pues si mira las señales que hay de parte del gobierno y de parte de la convención. ¿Qué más? Sí, era obvio que esto iba a pasar. Claro, este caballero que estuvimos conversando, el Carloncho te puede después mandar el dato, es un Aymaraya del norte y estaban sumamente preocupados, es un Aymara de origen, más bien de derecha, digamos, pero estaban indignados las comunidades, habían apretado al alcalde y el alcalde nada, haciéndose todos los lesos, mientras que se estaban tomando los terrenos al lado de sus poblaciones, gente que había llegado nomás. Bueno, si puedes, Carloncho, mándame por WhatsApp el teléfono y el nombre de esa persona para comunicarme con él. Ya, Sí. perfecto, no te preocupes. Oye, me está llegando un par de preguntas. Sí, Alguien pues me, ya con- son casi las 11 de la noche, así que démosle poquito rato más, porfa. sí, alguien me pregunta lo siguiente: ¿cuál es el rol de Guillermo Tellier en las decisiones o declaraciones del gobierno? Fundamental, fundamental. Es la Él es idea. el que lleva la batuta ahí. Ya. Otra pregunta que me llega: si tú consideras que hubo fraude en las elecciones. Mira, yo creo que hubieron cosas rarísimas, partiendo por la inscripción de Boric, porque nadie logra reunir esa cantidad de firmas en una semana. Esa cuestión ya fue rara, pero nadie que podía hacerlo presentó los reclamos, po. Porque en ese minuto claramente habían personas, habían candidatos, habían partidos que podrían haber presentado reclamos y ninguno lo hizo. El notario muerto. Exactamente el notario muerto. Entonces, bueno, ¿por qué nadie reaccionó? No, si mira, yo soy tan mal pensada, ya mejor no digo nada más de eso. Es que va para pensar cualquier cosa. Me voy a Mire, Sí, meter pues sí, en Honduras. es que no te esas son preocupes. las interrogantes que a nosotros no, nos asaltan en realidad. Las Y, mismas que y de- tengo yo, pues, Carloncho. claro, imagínate ahora que viene este tema del plebiscito en septiembre, ¿cierto? ¿Quién nos da seguridad que hacer lo que corresponda? Porque por un Nadie, lado, claro, nadie, Exactamente. porque el entonces, ¿de CERVEL qué no nos manera, dan. de qué manera nosotros podríamos, o no sé, inventar o tratar de postular algún principio como hacerlo de tal forma que esté todo controlado? No es Porque aquí fácil. hay votos físicos versus, no sé, pues, que tú los puedes volver a contar de nuevo otra vez si es necesario, ante una lucha estrecha, digamos, porque se prevé que puede ser algo estrecho, y al ser estrecho, obviamente que para mí no es una constitución válida, porque tendría que ser de absoluta mayoría y no beneficios para algunos en desmedro Mm. de otros. Mira, por lo menos ya hay un par de proyectos dando vuelta de que al menos se ponga la huella digital. Eso algo más de garantía va a dar. Pero esto te demuestra lo importante que es que todas las mesas de Chile tengan apoderados de mesa, que hagan la pega, no que lleguen en la mañana a inscribirse y después vuelvan en la tarde después de haber estado en un asado en su casa. No, que se la jueguen por estar ahí todo el día observando todo lo que pasa, anotando Gloria, cualquier ¿tiene cosa destino rara. viable esos proyectos de la huella puesta, así como era antes, poner la huella ahí, estampar la Sí, huella para que ¿Tiene, no, eso se va a aprobar, crees tú? yo creo que eso se puede aprobar si es que lo ponen Ya. en tabla, cosa que lo han hecho. Pero como te vuelvo a insistir, si aquí lo más importante de todo es entender que esto depende de cada uno. Esto no depende de los partidos políticos. Esto depende de que cada uno esté dispuesto a hacer su máximo esfuerzo y tener apoderados de mesa en
todas las mesas, tener apoderado de local en todos los locales, tener un segundo apoderado que está permitido para que esté en la oficina donde se digitan los votos y que ese apoderado tenga en su mano la foto de la mesa que se está digitando para que compruebe que no hay ninguna, digamos, error, por así decirlo, en la digitación. Eso necesitamos, organizarnos para eso. Y eso no es difícil de hacer, porque cada uno en su comuna puede hacerlo. Cada uno en su comuna puede decir, oye, ¿quién fue el apoderado a cargo la vez pasada? Ok, tal, ya, organicémonos. Yo quiero ser apoderado de mesa. Ofrézcanse. Sí. Pero eso hay que Oye, hacerlo Sí, ya, no oye, podemos esperar a que falten 10 días, pues. Gloria, oye, yo me quería despedir. yo, Déjame un poquito, me quería despedir y, bueno, darte fuerzas nomás. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes que en realidad no participamos en política porque la salvación del alma, ¿Aló? ¿ya? Kurt, Sí, mira, perdóname, no estoy de acuerdo contigo. yo, Todos somos ciudadanos comunes y corrientes. sí. Y da lo mismo si uno participa en política o no. Acá el compromiso es con el país. Y lo mínimo que cada uno de los ciudadanos comunes y corrientes que no participan en política pueden hacer es ofrecerse para apoderados de mesa ese día. Sí, no, sí, por supuesto. En ese aspecto, no me refiero yo en política partidaria. Pero te agradezco de haber estado acá. Y por supuesto, en la elección pasada yo estuve de apoderado mesa y en esta lo más probable es que esté en alguna mesa mirando votos. Me parece. Y te agradezco por la visita y a darle nomás, pues así es la vida. Continúa, te agradezco. Así nomás es. Gloria, quisiera hacerte la última pregunta que me llegó acá y que nosotros Ya, lo vemos a cuéntame. diario. El tema de los carabineros, ¿cierto? Nosotros sentimos y pensamos que están pasados a llevar más que nada porque la cabeza de carabineros no le da el respaldo a sus propios funcionarios, cosa que no ocurría antes, por ejemplo, con el general Bernales, ¿cierto? En Pero cambio flaco, ahora todo el mundo, venimos todo el mu- diciendo lo mismo hace cuántos generales en jefe. ¿Y tú crees sí, que todos los generales en jefe han tenido el mismo problema? yo supongo, porque cada día, o sea, no siento que haya un respaldo de la máxima autoridad de Carabineros. Por último, decirle al gobierno, espera, por ejemplo, tú escuchas una opinión de la Marina, tajante, cortante, corto y preciso, ¿cierto? Sí, po, Y pero así sucesivamente. la Marina Pero y el Carabineros no. ejército, la Marina, el ejército y la aviación dependen del Ministerio de Defensa. Carabineros depende del Ministerio del Interior. Y es totalmente diferente el tema. Entonces, yo no No, estoy sí, justificando al general en jefe, ni mucho menos, ni siquiera lo conozco, para serte franca. He estado con él una o dos veces, pero no lo conozco tanto como persona. Pero sí creo que acá, políticamente hablando, por Dios que hizo bien la pega el Partido Comunista. porque Por Dios que hizo bien la pega. si tú te fijas, todos hablan de los derechos humanos cuando a alguien le llega un palo en la cabeza, ¿cierto? Porque un carabinero cumplió su trabajo nomás, pues nada más. Si eso de que le llegó, le sacaron, como alguien dijo por ahí, un ojo, ¿no? Bueno, ¿y qué anda haciendo esa persona ahí? Pues si el que está metido en la chuchoca sabe que algo le puede pasar y es responsabilidad de la persona que está ahí. No, no, Totalmente de acuerdo. claro, te fijas, entonces, eso de echarle la culpa a carabineros tan Bueno, rápidamente me yo parece un creo, absurdo. yo creo que en eso todos nosotros lo que podemos hacer es demostrarle nuestro apoyo a Carabineros. Ir de repente, pasar a una comisaría a saludarlo. No sé, demostrarle nuestro apoyo con gestos, saludarlos en la calle, respetarlos. Nosotros mismos a veces no los respetamos, hablamos a este Paco culiao, perdón la palabra, pero muchas veces decimos eso. Bueno, entonces Sí, partamos correcto. nosotros por respetar, po. Bueno, yo tengo la costumbre de cada vez que me topo con carabineros los saludo como corresponde, porque creo que me merecen el mayor de los respetos y Lógico. obviamente como yo no ando metido en tonteras, evidentemente que no me va a llegar un palo. Sí, No, es pues así de obvio, simple. Claro, obvio. si al César lo que es del César nomás, pues nada más. Pues si ando metido incendiando cosas que va a llegar un carabinero y me da la mano, no puede ser, pues. No, pues no tenéis nada que Entonces, alegar nomás, po. claro, entonces, ¿qué es lo que siente la ciudadanía, cierto? Siente que no tiene ese apoyo de que está la autoridad en la calle para controlar los desmanes, qué sé yo. ¿Por qué? Porque pobre carabinero, porque si hace alguna acción,
saltan los derechos humanos, que debería ser para cualquier persona y no para un tipo determinado de personas solamente, en este caso de la izquierda, ¿cierto? Porque también hay gente del otro lado que pues, se puede ver afectado y obviamente Obvio. que daña la imagen de la institución y todo lo demás, y yo creo que Chile no debería estar suscrito bajo esos términos. O sea, mientras el carabinero cumpla con su rol, el que nada hace, nada teme. Así de sencillo y simple. Exactamente. Toda la razón. Bueno, Gloria, yo quisiera agradecerte, sé que nos hemos pasado un par de minutitos, quiero agradecerte profundamente tu participación acá. Luego te llamo para ver el tema ese, darte el dato de la Aymara que hacía mención Kurt, Eso, y mándamelo también, por WhatsApp el nombre y el teléfono, para sí, yo poder hablar con él y enterarme bien de la situación. sí, estuvo acá con nosotros en el espacio. Nosotros acá siempre estamos invitando, o sea, no siempre, estuvo antes con nosotros un constituyente, ¿cierto? Martín Arrau, con nosotros, Perfecto. eh, conversando estos temas de la nueva constitución o proyecto que era en ese minuto, ahora ya son hechos más concretos. Eh, Tratamos de invitar gente que de alguna manera eduque, nos enseñe, nos explique, nos muestre las cosas que habitualmente nosotros no vemos y que vemos un par de cosas nomás por la televisión o la prensa escrita, pero carecemos de esa información que a través de las redes sociales podemos compartir apenas, pero que no llega a toda la mayoría de la gente y obviamente que hace que se disperse para otro sector todo este tema de lo que se nos viene en septiembre. Así que te No, agradezco montones. feliz de haber compartido con usted y ojalá que de alguna forma les haya aclarado algunas dudas, en fin, que haya servido para que aclaren sus cosas, po. Así es, muchas Sí, no, gracias también, diputada Gloria Navellán, te pasaste. Mucha suerte, buena gestión en el Parlamento. Que estés muy bien. sí, Muchas te gracias. felicito, Un abrazo. te, Chao, chao. Un abrazo. te felicito y gracias y paciencia, paciencia, mucha paciencia. Ok, ya, chao. Chao, chao. Chao, Gloria, gracias. Oye, Carloncho, no sé si alguien quiere intervenir de los que No, está. No, es que yo creo que tienes que hacer momentito. el corte para suspender la grabación Ah, ya, Sí, y retomamos. Pues, ¿ah? ya. voy a finalizar el espacio porque como se estaba grabando, ¿cierto? Y luego abro el espacio nuevamente para cualquier consideración al respecto, ¿ya? Oye, y gracias a todas las personas que han estado escuchando esta interesante conversación con la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias por la atención prestada. Ya, nos vemos luego. Nos vemos en unos Ya, minutos. Chao. para allá voy.